Hemos iniciado hace algunas semanas una serie de estudios, de sermones, basada en la epístola de Judas. Así que vaya abriendo en la epístola de Judas, por favor, el penúltimo libro de la Biblia. Y esta serie lleva por título Judas, los hechos de los apóstatas. Ese es el título de esta serie. Y recuerden ustedes que así como hay un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, donde narra la historia, lo que hicieron, la predicación de aquellos hombres, siervos de Jesucristo, que fueron enseñados directamente por él, los 12 apóstoles de Jesucristo. También hay una epístola, por lo menos, que se dedica a describir los hechos, las enseñanzas de hombres que son apóstatas. Y de esto ya hemos hablado, ¿qué es un apóstata? Le hemos hablado al comienzo de esta serie. Sencillamente son falsos maestros, personas que enseñan falsa doctrina. Y bueno, estamos bueno, no tiene capítulo el libro de Judas, estamos en el versículo 1, donde nos hemos quedado en esta mañana y queremos continuar, pero les explico un poquito para ponernos en esencia donde estamos, lo que estamos tratando. Estamos viendo nosotros que en el versículo número 1 se puede ver la acción de la Trinidad en cuanto a la salvación. Y ese es el tema de esta noche, así que en un ratito regresamos a esto. Pero solamente para ubicarnos en el contexto de lo que estamos hablando, el versículo número 2 se aprende la forma en que cada una de las personas de la Trinidad bendicen a los creyentes, al pueblo de Dios. El versículo 2 dice así: dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Ahí está la Trinidad bendiciendo. Ese es nuestro tema para la próxima semana, así que no nos adelantamos. En el versículo número 3, el apóstol Judas va a precisar que inicialmente, cuando él comenzó a escribir esta epístola, su tema era el hablar, como él dice en el versículo 3, de nuestra común salvación. Y ese era el tema que él se había trazado. Porque mire usted, las primeras palabras del versículo 3 dice, ahora por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es que hasta este punto, Judas tenía en mente tratar sobre la salvación que Dios otorga a toda persona que lo busca a él de todo corazón. Pero Judas, guiado por el Espíritu de Dios, porque los hombres que escribieron la Biblia lo hicieron guiados por el Espíritu de Dios, él decidió cambiar el tema y comienza a hablar de un tema que en su momento y hoy en día es vital, es clave en cuanto a la doctrina. Porque la segunda parte del versículo 3 que no hemos leído dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando aquí habla de fe, está hablando de doctrina. Y eso era lo que Judas ahora va a desarrollar. A partir de ese punto, en el versículo número 3, en adelante hasta el final de su carta, Judas va a hablar sobre la doctrina, sobre los falsos maestros, sobre los apóstatas, sobre los falsos profetas. Y hermano, y es tremendo todo lo que Judas dice en su epístola sobre estos falsos maestros. Y ese será nuestro tema cuando estemos llegando al versículo 3. Por mientras, ahora todavía estamos en el versículo número 1 todavía. En la mañana decíamos, y bueno, si ustedes quieren de repente oír todo lo que hablábamos, yo les sugiero que puedan entrar al Face de nuestra iglesia y oír el sermón de la mañana donde damos más detalles. Pero en la mañana decíamos que desde un comienzo, siempre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han trabajado de común acuerdo. Siempre, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado unidos, haciendo todas las obras que ellos han hecho. Y en la mañana colocábamos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando ellos crearon el universo, cuando crearon al hombre, luego cuando viene la destrucción de la torre de Babel, y luego cuando viene el anuncio del nacimiento de Jesús, luego cuando viene el bautismo de Jesús también, luego estábamos hablando nosotros, hicimos referencia a la gran comisión que Cristo le da a la iglesia de predicar el evangelio a toda criatura,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguíamos afirmando con eso y decíamos, si hay más ejemplos en la Biblia de que siempre la Trinidad ha trabajado de común acuerdo. Y ya que Judas en su epístola, hasta el versículo número 3, está tratando el tema de la salvación, decíamos de que aquí también Judas va a enseñarnos de que la Trinidad trabaja de común acuerdo para llevar a cabo la salvación de una persona, la salvación de la humanidad. Y decíamos, ¿cómo trabaja? Ahí en el versículo 1 que no hemos leído, por favor, quisiera que lo leamos y quiero resaltar 3 palabras que nos van a describir la obra de la Trinidad en cuanto a la salvación. El versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Luego dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Percátese de las 3 palabras claves en esta porción que describen la obra de la Trinidad. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Llamados, santificados y guardados. Llamados tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que estudiamos largamente en el sermón de esta mañana, que el Espíritu Santo llama a las personas a la salvación, de que el Espíritu Santo llama a los creyentes para servicio, de que el Espíritu Santo llama a los creyentes para salir de la mundanalidad e ir a una vida de servicio a Dios, una vida de santidad. Ahora, en el versículo que acabamos de leer en el 1, aparece luego la palabra santificados por Dios Padre. Así que ahora vamos a ver cómo es que el Padre, Dios Padre, va a operar, qué es lo que Él hace, cuál es la parte de Dios Padre en la salvación de un hombre, en la salvación de una mujer. Podemos decir que todo comienza en cuanto a la salvación con el amor de Dios demostrado en dar a su Hijo Jesucristo. Yo creo que todos nosotros tenemos claro eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay un pasaje que es muy clásico para describir el amor de Dios y es Juan capítulo 3, versículo número 16 hasta el versículo 21. Ahora, observe por favor que el versículo 16, Juan 3, 16, está dentro de un contexto hasta el versículo 21. Y yo creo que todos los que estamos acá, pienso que todos somos cristianos y sabemos Juan 3, 16 de memoria, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo declara claramente, declara de una forma contundente el amor de Dios. Dios dando a su Hijo, el amor de Dios, Dios amando. Yo creo que la historia del Hijo pródigo describe al Padre y al Hijo también, al Hijo que lo abandonó, al Hijo que se perdió. El Padre amando al Hijo, el Padre esperando que el Hijo regrese, el Padre que está llorando quizás cuando el Hijo se alejó, el Padre que está sufriendo, ese es el Padre que ama y es lo mismo, Dios Padre ama al pecador y espera que el pecador regrese a Él buscándole. En Romanos capítulo 5, ahí sí donde les voy a pedir que abran su Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo número 8, donde Pablo en el capítulo 5 de Romanos va a estar hablando acerca del hombre que está perdido en pecado, pero observe usted que en Romanos capítulo 5 Pablo comienza hablando de la justificación. Dice en Romanos capítulo 5, versículo número 1, comienza con una palabra clave en la cultura romana, en la cultura de aquel tiempo. Dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿ah? Justificados pues por la fe. Pero luego en el versículo 8, salteándonos sobre todo lo que Pablo sigue diciendo, en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no solo es teórico, sino es un amor demostrado, un amor que ha sido demostrado, que se ha puesto en evidencia, porque un amor que simplemente son simples palabras, realmente no es amor, ¿verdad que sí?
El amor se tiene que demostrar, el amor se tiene que evidenciar, el amor se tiene que hacer algo tangible, algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar. Si solamente una persona le dice a otra, te quiero, te amo, pero supongamos no lo demuestra con su vida, con sus acciones, no es amor realmente, son simples palabras. Usted sabe que las palabras se las lleva el aire, el viento. Entonces, el amor que Dios ofrece es un amor claro, y ese amor quedó demostrado cuando el Padre dio a su Hijo. Ahí está el amor de Dios. Ahora, todos los que, número uno, aceptan el amor de Dios, y número dos, creen en Jesucristo, son hechos santos por Dios. Eso es lo que dice Judas en el versículo que acabamos de leer. Usted, si tiene ahí la Biblia abierta en Judas, usted regrese otra vez ahí y mire usted que en este versículo 1 dice, santificados en Dios Padre. Ahora, ahí podríamos nosotros repreguntarnos, ¿cómo es que un hombre puede llegar a ser santificado en Dios Padre? ¿Cómo es que una mujer puede llegar a ser santificada en Dios Padre? En la mañana decíamos, el hecho de pertenecer a una iglesia a nadie nos hace santos. El hecho de ser bautizados en agua a nadie nos hace santos. El hecho de que si usted era un bebé y sus padres lo trajeron aquí a la iglesia y dijeron, pastor, ore por mi bebé para que el Señor lo bendiga, como es la costumbre del pueblo de Dios, presentar a nuestros bebés a Dios, eso no lo hace usted una persona santa. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ser un santificado en Dios Padre? La única forma es aceptando el amor de Dios. Y ya hemos dicho, Dios ha demostrado su amor dando a su Hijo Jesucristo. Cuando uno acepta a Jesucristo, uno está aceptando el amor de Dios. Y cuando uno cree en Jesucristo, uno tiene que aceptar a Jesucristo y creer en Jesucristo, esa persona automáticamente se convierte en una persona santificada por Dios Padre. Un ejemplo clásico de personas santificadas por Dios Padre es la iglesia de los Corintios. Ahora, usted dirá, ¿por qué yo he elegido para hablar de la iglesia de los Corintios? Porque, hermanos míos, si usted ha leído la epístola de Primera de Corintios, usted ve que los corintios, cuando Pablo les escribe a los corintios tenían una conducta tan pésima, hermanos, que Pablo está en un momento con un corazón dolido. Pablo está llorando, por decir así, porque los creyentes de la iglesia de los Corintios se estaban portando de una manera indigna. Pero Pablo comienza diciéndole que ellos son santos, llamados a ser santos. Vayamos por un momento a Primera de Corintios, capítulo 1, por favor. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, donde en esta epístola vamos a ver varios pasajes, cómo es que se habla de la santidad, cómo es que el Padre santifica a los creyentes, a los que creen en Cristo. Por favor, el primer capítulo. Bueno, en el versículo 1 Pablo se está presentando, Pablo está comenzando su carta a los Corintios, pero vayamos al versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Pablo le dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, observe cómo le llama a esos creyentes que se estaban portando indignamente, le dice, ustedes son la iglesia de Dios. Oh, hermano, tremendo, ¿no? Y luego le dice, observe por favor aquí el sentido de las palabras. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Y luego les dice, llamados a ser santos. Ahora, usted espero que pueda percibir el juego de palabras que Pablo está utilizando, el sentido de las palabras de Pablo. Él dice, ustedes son ya santificados en Cristo Jesús. O sea, el Padre los ha santificado a ustedes. Ya son santos. Pero luego Pablo les dice, pero son llamados a ser santos. Porque, hermanos, aquí en este versículo está encerrado lo que en teología llamamos la posición del creyente y la condición del creyente.
Nuestra posición en Cristo es que somos santificados en Cristo Jesús. Ante el Padre, por la obra de Cristo, somos ya santos. Pero luego nuestra condición terrenal, nuestra condición en este mundo, somos llamados a ser santos. Como en la mañana estábamos hablando en el sermón, decíamos, el Espíritu Santo está llamando a salir del mundo para vivir una vida de santidad. Y estamos siendo llamados a ser santos con todos los que están invocando el nombre del Señor en todo lugar. Luego, en este mismo capítulo 1, en el versículo número 30, por favor, en el versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Dios a Cristo a nuestro favor lo ha hecho. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Santificación quiere decir de que Dios Padre nos ha hecho santos a través de la persona de Jesucristo. En este mismo libro, en el capítulo 6, por favor, en el capítulo 6, Pablo va a poner, como diríamos nosotros, el dedo en la llaga, en el punto crucial, porque, hermanos, la conducta de los corintios era una conducta que daba mucho que desear. Eran creyentes que vivían en una ciudad muy llena de prácticas inmorales, pero había muchos de ellos que antes habían tenido una conducta inmoral muy fuerte. Había entre ellos inclusive hombres que habían sido antes homosexuales. Y queremos decirle a ustedes que cuando un hombre o una mujer que tiene una vida sexual desordenada, o sea, si un hombre es un homosexual, una mujer es una lesbiana, pero viene a Cristo buscando ayuda y busca perdón en Cristo, su vida tiene perdón en Cristo. Y queremos decir de que la persona homosexual en Cristo puede cambiar su vida. Hay cambio en Cristo. Y Pablo les va a decir eso a los corintios, poniendo una diferencia entre el creyente y el no creyente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante, Pablo comienza con una pregunta que dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ustedes tienen que saber que los injustos no van a heredar, le dice. ¿Por qué los injustos? Porque el injusto es aquel que no ha recibido la justicia de Dios. O sea, todo aquel que ha sido justificado, como Pablo dice en Romanos 5:1, todo aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo es un hombre, una mujer justa. Entonces Pablo dice, ustedes no saben que los injustos, los que no tienen la justicia de Dios, no van a heredar el reino de Dios. Y luego dice, no erréis, y va a enumerar quienes no heredan el reino de Dios: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esa es una corta lista, diría, porque la lista es más extensa, y Pablo va a dar una lista más larga de quienes no heredan el reino de Dios en Romanos capítulo 1. Pero aquí Pablo nos está resumiendo el asunto y dice, todas estas personas que tienen este estilo de vida no heredan el reino de Dios, porque están viviendo una vida lejos de Dios. Y luego en el versículo número 11 dice, ahora observe cómo comienza el 11, dice, y esto erais algunos. O sea, algunos de ustedes, corintios, antes eran esto. ¿Qué es esto? Lo que está mencionado en los versículos 9 y 10. O sea, entre los creyentes de la iglesia habían personas que antes habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se habían echado con varones, hombres con hombres. Habían ladrones, habían avaros, habían borrachos, habían maldicientes, habían estafadores. Por eso Pablo le dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lavados. ¿Cómo lavados? No por el bautismo en agua, sino lavados por la sangre de Jesucristo. A eso se refiere. El bautismo en agua no lava los pecados.
Y lo repito para que quede claro, el bautismo en agua no lava los pecados. Solo la sangre de Jesucristo puede lavar nuestros pecados, nada más. Y luego dice, ustedes ya han sido lavados, ya habéis sido santificados. Y eso nos recuerda lo que dice Judas, ¿no? Santificados por Dios Padre. El Señor, el Padre Celestial, santifica al creyente, nos hace santos en Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Lo que le decía al comienzo del versículo 9. Mire usted cómo comienza el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y recuerde lo que yo le decía. Un injusto es una persona que no tiene la justicia de Dios en su vida, que no ha sido justificado por Dios. Y al final del versículo 11, Pablo dice, ¿no? Ya habéis sido justificados. Hermano, ya no somos injustos. Ahora en Cristo somos personas justas, porque tenemos la justicia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que vivir como personas justas, porque Dios nos ha santificado. Y como dice al final del versículo 11, y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es la obra del Padre en la salvación? La obra del Padre en la salvación es hacernos santos. Somos santificados por Dios Padre. Dios nos ha tomado y nos ha santificado, nos ha lavado con la sangre de Jesucristo. Hemos sido sumergidos, por decirlo así, en la sangre de Jesucristo. Y hemos sido lavados por Cristo, por Dios Padre en Cristo Jesús. Ahora somos santos en Cristo Jesús y tenemos que vivir como santos en Cristo Jesús. Entonces, volviendo a Judas, lo que estamos examinando en el versículo número 1, recuerde usted que estamos viendo cómo es que opera la Trinidad en la salvación del hombre, de la mujer. Hemos hablado de los llamados que el Espíritu Santo llama. Y luego acabamos de hablar de los santificados en Dios Padre, que el Padre santifica, que el Padre opera obrando en nosotros santificación. Y ahora lo último que dice el versículo número 1 dice, guardados en Jesucristo. Ahora, es interesante que la preposición en, dice guardados en Jesucristo, en. La preposición en el griego tiene el sentido también de por. O sea, esa palabrita, esa preposición en puede ser en o por. O sea, ahí podría también decir así, ¿no? Guardados en Jesucristo o guardados por Jesucristo. Y fíjese que el sentido es distinto, ¿ah? Explicamos. ¿Qué quiere decir cuando se podría colocar guardados en Jesucristo? Imagínese usted de que el Padre nos toma y nos pone en su Hijo para guardarnos. Y estar en Cristo es el lugar más seguro en todo el universo donde podamos estar. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros tenemos siempre algo de valor en casa. Así no sea algo que cueste dinero, pero hay algo que todos consideramos de valor, ¿verdad? ¿Sí o no? No necesariamente tiene que costar mucho dinero, sino que es algo de valor. Por ejemplo, luego que pasó hace meses el fallecimiento de mi esposa y ordenando algunas cosas de ahí en la casa, yo no sabía que ella, desde que nos casamos, desde nuestro matrimonio civil, ella había guardado sus aretes del civil. Y yo sé que son sus aretes del civil porque tenemos la foto de nuestro matrimonio del civil. Y hermanos, yo los encontré en una cajita. Dije, estos son los aretes del civil. Claro, si usted me pregunta, pastor, ¿cuánto cuestan esos aretes por civil? Oh, bueno. Creo que una salchipapa cuesta más caro que esos aretes. Pero le voy a decir que para mí tiene mucho valor. Porque fueron los aretes que mi esposa usó en nuestro matrimonio civil. Y ella los ha guardado durante 32 años de matrimonio que hemos tenido. Ella los guardó, los atesoró, los puso en una cajita
con unas esponjitas ahí, y ahí lo tenía bien guardadito en un cajón en el dormitorio. Yo no sabía que estaba ahí. Y ahora yo los he sacado, los he limpiado y los he puesto en otro lugar donde yo considero más seguro para mí. Y yo digo, si vienen a robar, que se lleven todo lo que sea, menos esa cajita que está con esos aretes, que como dije hace un rato, creo que una salchipapa cuesta más caro que esos aretes. Pero para mí tiene mucho valor. Entonces, cuando tenemos algo de valor, nosotros lo guardamos en un lugar seguro. Y lo mismo ha hecho Dios Padre con nosotros. Nos ha tomado porque nos considera de valor y nos ha guardado en Jesucristo. Pero ahora, como yo le dije hace un rato, la preposición en el griego también se puede traducir por. Así que podríamos decir aquí, ¿no?, que somos protegidos por Jesucristo. Es Dios quien por medio de su Hijo nos protege. Es como si usted saliera a pasear por las calles llevando a un león. Si usted sale a pasear por las calles llevando a un león, ¿quién cree usted que le molestaría o se acercaría a robarle? Nadie, nadie, se lo aseguro. ¿Y sabe por qué le cuento eso? Porque Pastor Martín, que está acá, va a recordar que hace años yo tenía un boxer inglés, un boxer macho, y era enorme el perro, hermanos, enorme. Cuando el perro se paraba, ponía sus dos patazas acá y su cabezota enorme la ponía frente a mí acá así. Enorme era el animal, grandazo, enorme. Y cuando yo lo sacaba a pasear por la calle, yo no lo sacaba con correa, yo lo sacaba con cadena, una cadenota en el cuello para que lo ahorque, esa cadena se ahorque, porque el perro jalaba, hermano. Y yo lo jalaba y el perro. Una vez, recuerdo que mi familia estaba de viaje, yo estaba con Martín, y nos fuimos a almorzar al mercado. Y yo decía, si me voy y lo dejo este perro acá, me va a destruir todo. Así que me tuve que ir al mercado a almorzar con el perro. Y tuve que pedirle comida al perro también. Y el perro tenía que comer ahí El problema era que este perro comía más rápido que yo. Y él se comía su comida y decía, espérate, pues le digo, me estaba pidiendo más. Y dije, nunca más te saco a comer, dije yo. Pero, ¿sabe qué? A lo que yo voy es que cuando mi hija mayor, que en ese tiempo era adolescente, y ella quería salir a hacer una compra por acá, papá, voy a salir. Y le decía, lleva al perro. ¿Usted por qué cree que le decía lleva al perro? Para que nadie la moleste. Imagínense, tremendo perro que salía, pues tremendo boxer con la cara que tenía de malo, asustaba a cualquiera. Y mi hija me cuenta que le decían, amiga, saca tu perro ataca. Y mi hija decía, sí, ataca. Y la gente se asustaba, los hombres, no, se corrían, nadie se quería acercar a molestarla a ella. Y por eso le digo, no, guardados por Jesucristo es como si usted saliera a pasear con un león. Dígame usted, ¿quién le va a molestar a usted si está con un león paseando? Absolutamente nadie, porque estamos siendo protegidos por el Hijo de Dios. Ahora, esta protección que nosotros tenemos en nuestra vida como creyentes tiene su base en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es muy conocido por nosotros este versículo del Salmo 34:7, donde dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo conocen, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hermano, nosotros estamos convencidos que el Señor protege a su pueblo. El ángel de Jehová aquí es una referencia al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted quiere anotar la cita, es el Salmo 34:7. Pero yo sí les pido que abran en Isaías capítulo 26, porque acá hay una expresión que nos va a llevar a otra cita del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 26, por favor. Estoy actualmente leyendo el libro de Isaías y es precioso, precioso es el libro de Isaías, en verdad. Isaías capítulo 26, el versículo número 1.
Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cuál cántico? Aquí viene el cántico, pero no lo voy a cantar yo porque si no ustedes lo van a grabar y van a hacer negocio con mi voz, ¿ya? ¿Cuál es el cántico? Dice: fuerte ciudad tenemos. Ahora, observe lo que dice la última parte de este cántico, en este versículo 1, dice: salvación puso Dios por muros y ante muro. Muros y ante muro. Observe la seguridad que Dios da a su pueblo, a los creyentes. El Señor nos otorga una salvación que es tan segura, que nos provee de seguridad como muros y ante muro. Es que esta referencia tiene que ver con la costumbre de la construcción de las ciudades en la antigüedad. En la antigüedad las ciudades se construían por seguridad rodeadas por muros. Es como si usted averigua un poquito nuestra Lima virreinal. Nuestra Lima en la época de los españoles era una ciudad que tenía una muralla. Ahora, si usted conoce un poquito de historia, usted puede inclusive ver en algunas partes todavía de Lima donde están esos muros de la antigüedad que le daban vuelta a todo lo que se llamaba Lima cuadrada. Había muros, pero las ciudades por seguridad levantaban un muro y delante de ese muro más allá levantaban otro muro. O sea, había muros y antemuros. O sea, era una doble seguridad. O sea, si venía alguien a atacar a la ciudad, defendían la ciudad en ese primer muro. Si ese primer muro era tumbado, por decirlo así, todos retrocedían al otro muro, de donde seguían defendiendo la ciudad. O sea, había una doble protección. Y eso es lo que está hablando aquí, de una doble protección, seguridad. Dios ofrece a sus hijos, a su pueblo, una doble protección. Ahora, con ese pensamiento, vayamos a un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, donde también vemos una doble protección. Juan capítulo 10, aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de que Él es el buen pastor y toda esta buena enseñanza que Él nos está dando. Y aquí en el capítulo 10, versículos 27 al 29, también aquí hay una promesa que hace el Señor a su pueblo. Capítulo 10, versículos 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ojo, por favor, comienza diciendo mis ovejas. Aquí, de plano, tenemos que ir afirmando que será una promesa a aquellos hombres y mujeres que se cuentan entre las ovejas del Señor. O sea, si no son ovejas del Señor, esto no es para ellos ni para ellas. Esta es una promesa para las ovejas del Señor, para los creyentes. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿cómo saber que uno es una oveja del Señor? Porque el Señor nos conoce. Y aún más, dicen, y me siguen. Es que las ovejas del Señor siguen al Señor. Oyen la voz del Señor y le siguen. Todo esto tiene una base en la costumbre judía con las ovejas y los pastores. Y eso es lo que previamente Cristo ha estado hablando cuando Él habla de que Él es el buen pastor y de las ovejas. Y Él está diciendo: mis ovejas, yo las conozco y me siguen. Entonces, a las ovejas del Señor, dice el versículo 28, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Las ovejas del Señor tienen vida eterna porque han creído en Cristo. Y aquí viene la promesa: ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de protección. Estando en las manos de Cristo, estamos en el lugar más seguro del universo. Dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y luego en el versículo 29 viene la promesa de lo que estábamos viendo en Isaías: muro y antemuros. Versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 28, el Señor dice: nadie las puede arrebatar de mi mano.
Versículo 29. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, estamos en el lugar más seguro del universo, el creyente. ¿Cómo es esto de la mano de Cristo? Estamos en la mano del Señor, supongamos, la oveja, en la mano de Cristo. Luego, la mano del Padre. Una doble seguridad. Estamos así, en el lugar más seguro del universo. El Señor nos ha puesto, el Padre nos ha puesto en Cristo. Y también podemos entender que estamos guardados por Jesucristo. Y como dice en Isaías, ¿no? Y tenemos muro y ante muro. Pero la condición es mis ovejas. Porque muchos religiosos hoy en día hablan bastante en el sentido de creer de que son ovejas del Señor. Yo siempre ando leyendo cuando personas colocan ahí en sus estados de WhatsApp, colocan versículos, colocan pensamientos muy bonitos de Dios, de la Biblia, ¿no? Pero, ¿de qué sirve? Y yo los conozco personalmente y sé que no son cristianos, sé que no son cristianas. ¿De qué sirve colocar bonitos pensamientos y aún todavía decirle a la persona, Dios te bendiga, cuando no son hijos de Dios, cuando no son hijas de Dios? ¿De qué sirve? Tenemos que ser ovejas del Señor para que podamos gozar de las bendiciones del Señor, sobre todo de la seguridad que Dios ofrece en cuanto a la salvación. Una preciosa ilustración de esta protección que estamos hablando se encuentra en el libro de Cantares. Oh, Cantares, qué precioso libro, ¿verdad? Vaya a Cantares un momentito, vaya a Cantares. ¿Sabe por qué le digo Cantares, qué precioso libro? Porque es un libro que siempre en algún momento dado, todos cuando hemos estado ahí enamorando a alguien hemos usado Cantares, ¿sí o no? Dígame si no han usado Cantares. ¿Okay? No voy a preguntar acá, ¿ya? Pero acá hay varias personas que yo le podría preguntar, ¿has usado Cantares? Algunos, por supuesto, que han usado Cantares, ¿ya? Pero Cantares, hermanos, es un libro precioso donde uno puede cantar y encantar a la persona, ¿ya? Este libro de Cantares es un libro que está lleno de figuras literarias donde aparecen en escena dos personajes. En esencia, hay más, pero en esencia hay dos personajes. Por un lado aparece el novio y por el otro lado la novia. Ya, el novio va a representar a Jesucristo. La novia va a representar a la iglesia. Ok, aquí hay cuántas cosas que podríamos hablar. ¿Ah? Por ejemplo, hay una parte ahí en Cantares donde dice, me llevó a la casa del banquete. Y luego, ¿qué más dice? Nadie lo sabe. Pastor Martín, yo sé que tú lo sabes, ¿no? Dice, me llevó a la casa del banquete. Pastor Martín, ¿estás acá o estás dormido? Dice, me llevó a la casa del banquete. Pastor Martín está soñando, está recordando su juventud. Ok, ¿no lo saben, hermanos? Oh, no han leído Cantares, ¿ah? Está mala. Pero dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, dice. Qué hermoso, ¿no? Luego en otra parte de Cantares dice, ponme como un sello sobre tu corazón, dice. Ah, qué precioso es Cantares, ¿ah? Pero bueno, dejémonos de recordar tantas cosas bonitas de Cantares, pero la promesa de guardar, donde el novio, Cristo, dice que va a proteger a la novia, a la iglesia. Capítulo 2, versículo número 14. Observe cómo le llama el novio a la iglesia. Le dice, paloma mía. Qué hermoso. ¿Eh? Paloma mía. La iglesia es llamada por el Señor una paloma. Paloma mía, le dice. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde está lo que usted está hablando de la protección, de que la iglesia está protegida por Cristo? Ok, primero, paloma mía es la iglesia es la paloma. Luego dice que estás en los agujeros de la peña. La peña, ¿quién es? La roca, ¿quién es?
Cristo. Cristo es la peña, Cristo es la roca. Observe que dice que esta roca, esta peña, dice que estás en los agujeros de la peña. Ahora, ¿en qué momento la roca que es Cristo le hicieron agujeros? En la cruz. Cuando Cristo lo clavaron en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, sus manos, sus pies y su costado fueron atravesados, clavados. Entonces, ¿dónde se encuentra la iglesia ahora? Se encuentra guardada en esos agujeros en las manos de Cristo, en los agujeros. Inclusive hay un versículo en el libro de Isaías que recién se me ha venido a la mente, así que no recuerdo la cita, pero hay un versículo en el libro de Isaías donde dice que nosotros estamos en la palma de la mano de Dios, dice, en el hueco de su mano, dice. ¿Cuál es el hueco de la mano? Cuando usted va a tomar un poco de agua para lavarse la cara o tomar de repente, usted hace su mano así. Así ponemos la mano. Y se forma un hoyito en nuestra mano, así, un huequito. Entonces dice la Biblia de que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios, en el hueco de su mano. Ahí estamos. Y Cristo ya diciéndole aquí, la iglesia, estás en los agujeros de la peña, le dice, en lo escondido de escarpados parajes. Ahí está la iglesia, guardada por Cristo y en Cristo. Y a esta iglesia, que es una paloma, el Señor le dice, muéstrame tu rostro. Le dice, hazme oír tu voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, estas dos líneas finales del versículo 14 están en X. En X. ¿Por qué en X? Porque le dice, muéstrame tu rostro, porque hermoso es tu aspecto. Y le dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermano, la iglesia siempre tiene que adorar al Señor con un corazón descubierto, sin esconder nada, con sinceridad. Y las alabanzas que la iglesia entonan al Dios Padre, a Cristo, son alabanzas que tienen que ser hechas con una hermosa voz, darle lo mejor al Señor. Pero volviendo a nuestro punto es que estamos bajo la protección de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Judas aquí, dice guardados en Jesucristo o guardados por Jesucristo. Pero la condición es, tenemos que ser ovejas de Cristo. Quiero ir terminando esta noche diciéndole lo siguiente. La salvación que Dios otorga no se pierde. Es una salvación segura para siempre. Es decir, el Señor le da a un hombre que le pide, el Señor le da a una mujer que le pide salvación, perdón de pecados. Y esa salvación es segura, no se pierde. Aunque yo sé que hay falsos maestros que enseñan que la salvación se pierde, pero son enseñanzas falsas. Pero según las Escrituras, cuando Dios da la salvación no se pierde. Y yo termino diciéndole a usted esta noche, le termino planteando dos preguntas. ¿Tiene usted la salvación que Dios otorga? ¿Tiene usted la salvación que Dios otorga? Y la segunda y última pregunta ¿es usted una oveja del Señor que se encuentra bajo su protección? ¿Es usted una oveja del Señor que se encuentra bajo su protección? Si usted aún todavía no tiene la salvación y no es una oveja del Señor, aún hay oportunidad de ser oveja de Cristo. Y hay oportunidad de recibir la salvación que Dios ofrece.